esperamos pillar algún pez hoy que merezca la pena. He empezado con el montaje Wacky, con un senco y un anzuelo, no lo llevo plomado, para que el movimiento sea más suave en el agua, sea más sigiloso. Y nada, vamos a ir recogiendo con unos tironcitos y unas paradas. La mayoría de las veces los blases atacarán el señuelo cuando esté quieto, que es lo más habitual. Bueno, aunque veis que el Wacky, el senco es de color verde, es un color oscuro, que en aguas así como estas tan turbias lo que hay que poner son colores que llamen la atención. Entonces los colores que más llamarán la atención en aguas turbias son los colores oscuros, como el negro, el azul, ¿vale? O el rojo granate. Entonces todos esos colores, ¿veis? Ya tenemos uno. Bueno, ya nos ha entrado el primero. No parece ser de que sea muy grande, pero bueno, he entrado 4 lances, pececito, no está nada mal. Muy bien. ¿Veis? El agua está bastante fría, el pececito está congelado. Con eso ha entrado bien. Venga, ahora vamos a devolverlo. Hay un dicho que dice que el que quiera peces que se moje el culo. Y esto lo podemos aplicar aquí de manera infalible. Vale, pues hemos tenido la suerte de eso llegar y pegar, pero ahora parece ser de que ha sido suerte. Ya se van viendo algunos alburnos por la orilla, Pues está aquí bastante bien, porque el otro día cuando estuvimos aquí era domingo y
En domingo pues hay mucho más ruido, ¿eh? Entonces, los que nos gusta la naturaleza, lo que queremos es venir a pescar y estar tranquilos, escuchar el murmullo del viento entre las hojas, el ruido del agua, el cantar de los pájaros. Bueno, este es el último embarcadero. Pasamos ya directamente buscando la récula aquí mismo, ¿vale? Aquí al doblar el codo este ya tenemos ahí la récula. A ver si encontramos los peces. Como siempre digo, los peces hay que buscarlos, porque ya habéis visto que hemos tenido al principio una picada. Eso quiere decir que podemos tener más picadas si encontramos a donde están los peces. Aquí, por ejemplo, tenemos uno. ¿Veis? No es muy grande tampoco. Es parecido al que hemos sacado antes. Fijaros como tienen un color muy clarito, ¿eh? El típico color que tienen verdoso todavía no lo han cogido porque está el agua muy fría, ¿eh? El pez está congeladito. Vale. Aquí. Pues nada, venga, al agua. Venga, a casita. Bueno. También pienso que conforme vayan pasando el día, porque supongo que serán las 2:30 o por ahí aproximadamente, conforme vaya llegando la tarde y el sol vaya calentando un poquito más el agua, se irán activando los peces algo más. Sería lo normal. Entonces, pues bueno, fácilmente las capturas de black bass pueden ir cayendo. Son las 3. Vale, pues son las 3. Creo que conforme avance el día, los peces se irán activando y tendremos más picadas. Por pura lógica, debería de ser así. Bueno, ya veis que aunque el agua esté muy tomada, esté muy turbia, los peces pican, Los peces pican, solamente hay que saber qué señuelos hay que poner, poner colores que se vean bien en agua turbia, ¿vale? Algunos señuelos que lleven sonajeros, que hagan ruido. Sin embargo, fijaros, el waki no hace ruido. Sin embargo, atrae a los peces por el movimiento y por el color oscuro que hace que se vea más la lombriz en el agua turbia. No hay que descartar nunca, tirar cerca. Muchas veces están los peces escondidos bajo los depósitos del agua, los bidones metálicos, los embarcaderos.
después, cuando entre un poquito más al día, voy a probar a poner un cháter, una spinner o una cucharilla, que dé reflejos, a ver si conseguimos sacar algún lucio. Ahora tenemos uno, se nos mete por ahí, se nos está metiendo por ahí. Esto como viene cogido de la panza. Esto sí es verdad que es raro. Ven acá, ven. Esto como se ha cogido aquí. Ya está. Ya, tranquilo. Bueno, este lo habla mucho más bonito que los dos anteriores. Y nada, vamos al agua con él. El waki. Bueno, parece ser de que, por lo que veo, pues esto está un poquito retirado de los embarcaderos. Sin embargo, pues no ha dado también una captura mayor que las otras dos, por lo que deduzco de que, bueno, hoy podemos sacar un pez en cualquier sitio. Aquí es donde veis que el agua, aunque esté muy sucia, los peces pican. Es cuestión de elegir bien el color. Aunque el señuelo no lleve sonajero ni ningún dispositivo que lo haga sonar, pues solamente pues con el movimiento que emite la lombriz, pues todo eso también emite unas vibraciones que atraen la atención del pez. El pez en aguas tomadas caza más por la línea lateral, que es la que recoge las vibraciones y lo que pasa a su alrededor, que quizá por la vista, ¿no? En aguas claras un blas blas puede distinguir un señuelo quizá a 5 metros de distancia, pero estando el agua turbia, pues posiblemente necesite, para poder verlo, que entre su ángulo de visión, que el señuelo se encuentre
bastante más cerca. Bueno, vamos a ver qué da de sí la esquinita esta. Aquí peces tiene que haber, sin más remedio, porque el agua arrastra siempre pues pequeños invertebrados, insectos, lombrices. Toda esa agua que está entrando pues va arrastrando comida, bien en forma animal o vegetal. Entonces aquí en estas réculas donde hay entrada de agua tiene que haber peces en busca de alimento, ¿no? Carpas, barbos, alburnos, blas, lucios. En esta cola ahora mismo debería de haber de todo un poco. Bueno, vamos a pasar por aquí.
Aquí tengo uno. Bueno, y algo más de color. Bueno, bonito pez, ¿eh? Ahora sí te cogí. Media hora tú para cogerlo. Repeat, rewind, and put your hands up. Oh, keep those hands up for tonight.